Muy buenos días, El Salvador. Estamos ya listos para llegar en nuestro espacio en frecuencia con Julio Villagrán. Ya estamos en la 106.9 FM Radio. También puede encontrarnos en la página de Facebook de la 106.9. También nos puede encontrar en el canal de TVX. Ahí estamos en vivo en este momento. Digo 28, Claro 23, Cable Color 23. Y también estamos llegando a través del canal de YouTube de la 106.9 y también en el canal de YouTube de Informa TVX, llegando a todo el mundo. Y también estamos siendo retransmitidos por Televisión Santiagueña allá hasta Santiago de María. Así que estamos conectados ya listos esta mañana de sábado. Hoy es sábado 12, No, 16 de octubre. 16 de octubre. O sea que vamos corriendo ya en octubre. Sí, 16 de octubre estamos listos en esta mañana de 16 me suena. 16 de octubre me suena. Lo interesante es que ya no va a ser el 12 el Día de la Raza. Ya no. Ya no. Día ¿de qué se llama ahora? Día de la Resistencia. Día de la Resistencia. Ok. Ya está con nosotros nuestro invitado, José Luis Magaña, economista, está con nosotros esta mañana. Con él vamos a platicar, Fran Hueso. Gracias, Julio. Bueno, un gusto. Ya está también dando la bienvenida a nuestro invitado. Y como siempre, cada mañana vamos a hablar de qué dicen los periódicos de nuestro país y vamos a ver cómo amanecieron los periódicos. ¿Qué dicen el las maderas? periódico Colatino dice: Justicia de Estados Unidos anuncia nuevas medidas para combatir corrupción y la impunidad. Vamos a la prensa gráfica, dice, un poco hablando del presupuesto, dice 112.8 millones más en salarios para el próximo año. Realmente está hablando del sector 112 millones más para aumento de salarios. Esto es para el sector público, ¿verdad? Sí, hacer como consolidado de todas las instituciones públicas. Pública, ok. Bueno, y el diario El Salvador dice nuevo aumento histórico del Bitcoin. Bueno, aumento histórico del Bitcoin. Sí, 61.000 cuesta, porque el mismo día aumentó 2 veces. Aumentó en 60 y quedó en 61. Mira, Fran Gómez, hay que revisar entonces la Chivo Wallet. Hay que revisarla. Ya ganó 2 centavos. Ya ganó 2 centavos. Ya ganó 2 centavos. ¿Qué más dice el periódico, Fran? El diario de hoy dice: FBI abre canal para FMI. FBI. FBI. Sí, FBI. Okay. Abre canal para denunciar corrupción de El Salvador. De hecho, a través de la embajada americana dio a conocer un correo electrónico donde tú puedes escribir para hacer tu denuncia de casos de corrupción. De casos de corrupción. El FBI dice abre un espacio para eso. Así es. Bueno, perfecto. Así amanecimos esta mañana de sábado 16. Yo pensé que estábamos todavía bien atrás de octubre. Mira, el 16 de octubre. Nuestro invitado, el economista de la UCA, José Luis Magaña, está con nosotros esta mañana de sábado. ¿Cómo estás, José Luis? ¿Qué tal? Buenos días, Julio. Buenos días también a los amigos, amigas que nos están viendo, escuchando, y bueno, un saludo. Ya se presentó el presupuesto, ya se dio a conocer más bien, porque se presentó el 31 de septiembre, ¿verdad? Pero no se conocía. ¿Se ha conocido ya, José Luis, el presupuesto? ¿Qué sectores han tenido acceso? Estaba un poco difícil que lo dieran a conocer, pero entiendo que ya está publicado y se están conociendo ya un poco los detalles del presupuesto del 2022. A ver, creo que es importante eso. Según la ley, o sea, el presupuesto es una ley de la República, ¿no? El presupuesto general del Estado, los presupuestos especiales, todos los presupuestos que ejecutan las instituciones públicas son ley de la República. Y como ley de la República tienen que ser aprobados por la Asamblea Legislativa, ¿sí? Es obligación del Ejecutivo, según la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado, la ley AFI, es obligación del Ejecutivo preparar el proyecto de presupuesto que se va a presentar para el siguiente año, ¿no? Entonces, al final de septiembre tiene obligación, a más tardar el 30 de septiembre. Entonces, a más tardar el 30 de septiembre, el Ejecutivo tiene que presentar ese proyecto y cambiar de cancha. Ya la discusión pasa a la Asamblea Legislativa y la Comisión de Hacienda. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado este año? Ese proyecto de presupuesto
se presenta a la Asamblea Legislativa, pero también se hace público a la ciudadanía, porque el presupuesto lo que dice es cuánto dinero va a recaudar el Estado y dinero de nosotros y nosotras, porque es el dinero que se recauda de los impuestos que pagamos. Y pagamos impuestos en todo, ¿no? Vamos a la tienda a comprar cualquier cosita, ahí está el 13% del IVA. Tenemos un salario mensual o quincenal, ahí nos están descontando el impuesto sobre la renta. Entonces, vamos a comprar gasolina, ahí estamos pagando el impuesto, ¿no? Entonces, el dinero que está reflejado en los presupuestos es dinero de todos y de todas. Y por tanto, es obligación del gobierno presentar cómo pretende utilizar ese dinero, ¿no? Más allá de cuestiones de que si quieren ocultar partidos o no sé qué, ¿verdad? Tenés que darle cuenta a quién te está dando el dinero. Mira, José Luis, yo tengo una pregunta muy básica. El presupuesto del país, ¿cuáles son los porcentajes de lo que se sustenta? Por ejemplo, tú estás hablando de impuestos. ¿Cuánto significa porcentualmente el presupuesto general de la República? ¿Cuánto representa el impuesto que nos cobran a nosotros? ¿Y de qué otras fuentes se financia ese presupuesto? Así de manera así global, digamos, para que entendamos todo. De decir, tantos por ciento lo pagamos todos con lo que pagamos de impuestos, pero lo demás, ¿cómo viene? El presupuesto 2022, por ejemplo, es de 7.900 millones de dólares, casi 8.000 millones de dólares. A veces se nos hace difícil, dimensionar qué significa esto, sí, ¿no? Claro. Pero, a ver, solo sentemos un ratito, imaginémonos qué pudiéramos hacer en nuestra vida si tuviéramos $1 millón. ¿Cómo cambiara tu vida si tuvieras $1 millón? Uno. Ahora, el gobierno no está ejecutando uno. El gobierno está pretendiendo 8.000 millones, ¿cierto? Claro. Entonces, estamos hablando de montos realmente grandes de dinero. De eso viene, hay diferentes fuentes de financiamiento, pero sí, la mayor proviene de los ingresos que pagamos por impuestos. ¿Cuánto por ciento más o menos? A ver, de estos 8.000 millones de dólares, de estos casi 8.000 millones de dólares, solo hay 1.200 millones de dólares que provienen de endeudamiento, ¿sí? El resto proviene de los diversos impuestos que pagamos. Y el impuesto sobre el IVA, bueno, de hecho, los dos que más pesan son el impuesto del IVA, que pagamos en todo lo que compramos, y el impuesto sobre la renta, que es el que nos descuentan en los salarios o que tienen algún negocito que ahí tienen que estar reportando. Esos dos impuestos representan alrededor del 85% de los impuestos que recauda el Estado, ¿no? Y luego hay otros pequeños ingresos como que no se dicen, que tienen otra categoría de impuestos porque sí tienen una contraprestación directa. Es decir, pagás por eso. Por ejemplo, para los pasaportes, para sacar la licencia, para sacar el ingresos son ingresos que tiene el Estado, pero no es específicamente por impuestos, ¿cierto? ¿No? Entonces, creo que así está un poco entonces la distribución. O sea, 1.200 millones son de deuda. Sí. El resto son de todo lo que nosotros y nosotras pagamos con nuestros impuestos. Y esto lo hemos sabido casi 2 semanas después de que se presentó a la Asamblea Legislativa. Eso es algo inaudito en este país. Y no solo en este país. No es que debería ser un secreto eso. Sí, es que, a ver, cuando vamos a la tienda, yo me acuerdo cuando yo estaba pequeño, yo crecí bastante con mi abuela. Mi abuela me mandaba a la tienda y me decía, mira, vas a comprar 4 huevos, media libra de frijoles y una bolsita de aceite. Y le tenía que llevar el vuelto, porque me estaba dando ahí el dinero. Pues eso está pasando también aquí. Nosotros y nosotras le damos el dinero al gobierno y el gobierno tiene que decir en qué lo va a gastar. No tiene por qué estarlo ocultando a la población. Y además fue un intento un poco absurdo el hecho de querer esconderlo, porque de todos modos es una discusión de la Asamblea en la Asamblea Legislativa, claro, y se iba a conocer. Es simplemente un ejercicio sin sentido de querer tener todo oculto y que nadie sepa nada de lo que se hace aquí. Yo sí creo que hay que darle bastante importancia a eso. Ha sido hasta el 15 de octubre que hemos conocido oficialmente
ese presupuesto. O sea, pasaron 2 semanas ocultando qué quieren hacer con nuestro dinero para el próximo año. Ok, mira, José Luis, pudiéramos comenzar a hacer ya alguna valoración sobre las diferencias que este presupuesto que se está presentando tiene con los presupuestos anteriores. Porque hay que tomar la diferencia que la Asamblea Legislativa del año pasado no es la misma de este año. O sea, la Asamblea de ahora podía aprobar otras cosas porque la Asamblea del año pasado discutió más el presupuesto presentado por el presidente Bukele, ¿verdad? Hizo algunos ajustes, pero esta Asamblea pudiera aprobar el presupuesto así de manera automática, es decir, solo puchando el botón, como dicen, ¿verdad? ¿Qué diferencias se pudieran comenzar a encontrar ya del presupuesto pasado, aparte de que aumenta el monto, ¿verdad? Casi llegamos a 8.000 millones de dólares, como tú lo planteas, pero ¿qué otros elementos pudiéramos diferenciar ya, José Luis, de lo que ha pasado en años pasados? ¿A dónde le están haciendo énfasis este nuevo presupuesto? Bueno, 2 cosas. Primero, en términos de la discusión que se puede hacer en la Asamblea Legislativa. Hay que recordar que está sobre la mesa de las propuestas que el mismo Ejecutivo ha mandado la reforma al FODES para recortarlo del 10 al 1.5%, eliminar el FISDL, eliminar el ISDEM y crear la Dirección de Proyectos Municipales. Si la Asamblea Legislativa aprueba eso, deberá de cambiarse el presupuesto, como se ha mandado, porque tal cual se ha mandado ahorita, va a incluir el FISDL, va a incluir la transferencia del FODES, va a incluir... Entonces, porque según la ley, el presupuesto se debe de crear según las leyes vigentes, ¿no? Entonces la no entrega del FODES en estos meses anteriores ha sido ilegal, digamos. Sí, totalmente, porque ha incumplido la ley. O sea, hay una ley que obliga al gobierno, al Ejecutivo, a trasladar el 30% de los ingresos corrientes a las municipalidades, ¿cierto? Entonces, el hecho que no se ha estado realizando esa transferencia es incumplir la ley. O sea, aquí el gobierno ha estado incumpliendo la ley, no transfiriendo ese dinero al FODES y utilizándolo en no sabemos qué. Sí, no se sabe qué. Es interesante el hecho que menciona que no se han quitado esas instrucciones del presupuesto. ¿Y qué pasaría si no se quitan? ¿Hacia dónde se orientarían esos fondos entonces? No lo sabemos. Por eso es importante que la discusión sea transparente y abierta. Pues, porque, pero el orden debería de ser que primero se aprueben las reformas, que de hecho, hay que decirlo, sería una aprobación terrible en términos de los impactos municipales para muchas alcaldías, sobre todo las más pequeñas, las alcaldías pobres, donde está la población más empobrecida, más vulnerada, es la que va a estar más afectada con esa eliminación del FODES, porque esas alcaldías sobreviven con el FODES. Hay muchas alcaldías en las que los ingresos del FODES representan alrededor del 90% de los ingresos de toda la alcaldía, ¿no? Tal vez en alcaldías grandes como San Salvador, Santa Tecla, Santa Ana, Antiguo Cuscatlán, San Miguel, tienen otras fuentes de financiamiento, ¿no? Ve ahí los centros comerciales, los impuestos de los mercados, tienen otra forma de financiarse. Entonces las alcaldías grandes no se van a ver impactadas de tanta magnitud con esas reformas. Son las alcaldías pequeñas. Dicho eso, el orden debería de ser que se aprueben esas reformas, y una vez aprobadas esas reformas, el Ejecutivo debería de mandar una contrapropuesta de cómo se debería de reformular el presupuesto para que se vean esas reformas en ese presupuesto aprobado, eliminando el FISDL, eliminando el ISDEM, eliminando el FODES. Y según lo que se ha planteado, creando la Dirección de Proyectos Municipales. Ahí habrá que ver a cuánto se le asigna, ¿no? Si todo ese monto que estaba destinado ahora va a ir ahí a eso, o se va a distribuir en otras partidas presupuestarias. Eso no tenemos realmente ninguna idea de cómo puede llegar a ser. ¿Qué otra cosa relevante aparece como diferencia de los presupuestos anteriores, José Luis? A ver, creo que un elemento no es tanto indiferente de los presupuestos anteriores, sino que se repite de los presupuestos anteriores, pero creo que es preocupante que se repita, es el pago del servicio de la deuda, ¿no? Que
es similar. O sea, vamos a pagar tanto en servicio de la deuda como lo que le destinamos a la salud, a todo el Ministerio de Salud, hospitales nacionales y tal. Entonces, ¿cuánto significa esto? Alrededor de $1.200 millones. 1.200 millones de dólares. Solo para pagar a salud, más o menos comparado con la deuda. Con la deuda, sí. Entonces, creo que eso es algo bien importante que hay que ir viéndolo, porque, solo entre el 1 de junio y de 2019 y el 31 de mayo del 2021, la deuda pública ya aumentó $3.900 millones, casi $4.000 millones. Mira, José Luis, voy a hacer una pausa, pero yo tengo una inquietud. El gobierno ha publicitado mucho el hecho de que que ha tenido una campaña de la evasión de impuestos contra los evasores. ¿Esto realmente es publicidad? Es decir, estoy recaudando el dinero, pero algunos economistas han planteado el hecho de colocar inclusive otro tipo de impuestos en el país. Por ejemplo, dicen a los ricos no les ponen impuestos del patrimonio, entiendo, el impuesto predial. Hay varias cosas que pudieran aparecer como algo que no afecte a la mayoría, pero que sí sea justo, que lo paguen los que pueden. En ese planteamiento, ¿qué cosas pudieran hacerse? Y no, porque eso tiene que ser a través de leyes, pero esto de la publicidad que aparece frecuentemente el ministro de Hacienda recuperando dinero de evasión, ¿qué tanto alivia las finanzas del Estado? Eso le pregunto al economista de la UCA, José Luis Magaña, que está con nosotros. José Luis tiene un programa en TVX todos los lunes a las 7 de la noche. Es en el espacio de plataforma, y pueden encontrar la opinión calificada de José Luis Magaña. Dijo Julia Evelyn que uno de los grandes alumnos de economía de la UCA, y te señaló en algunas cosas que habías planteado. Así es José Luis Magaña, una persona muy propositiva también, así es, José Luis. Vamos a hacer una pausa, Fran Hueso. Regresamos después de la pausa. Ya volvemos en Frecuencia con Julio Villagrán. Los temas más relevantes en nuestro país, en la voz de los expertos, tendencias digitales, reportes de tráfico y mucho más. A Primera Vista, la revista matutina en el 106.9 FM, de lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana. A Primera Vista, la revista matutina en el 106.9 FM. ¿Necesitas servicios jurídicos y psicológicos? Anaya Arias, abogados y psicólogos asociados, te ofrecen servicios jurídicos en defensas y acusaciones penales, diligencias y juicios de tránsito, laboral, notarial, familia, civil y mercantil, además de demandas en defensa en materia deportiva nacionales e internacionales en FIFA. Servicios psicológicos, psicología clínica, psicología deportiva y psicología educativa. Estamos ubicados en Avenida Las Américas, Condominio Servimedic, segundo nivel, local 21A, Colonia Médica en San Salvador. Llámanos al teléfono 7742-6644, porque cuando necesites de servicios psicológicos y jurídicos, confía en Anaya Arias, abogados y psicólogos asociados. El fin de semana se hizo para disfrutar, salir de la rutina diaria y pasarla a lo grande. Por eso, 106.9 Radio tiene para ti algo que te sorprenderá. Saturday Show. Acompáñanos en esta nueva aventura todos los sábados de 11 de la mañana a 1 de la tarde a través del 106.9 FM del dial. Estás escuchando En Frecuencia con Julio Villagrán. Estamos de regreso en Frecuencia con Julio Villagrán esta mañana de sábado 16 de octubre. José Luis Magaña, economista, me acompaña esta mañana. Estamos platicando sobre el presupuesto general de la nación, el proyecto que ha sido presentado y va para el 2022.
aumenta alguna cantidad, ¿verdad? Más de 400, si no me equivoco, aumenta el presupuesto, más de 400 millones aumenta el presupuesto comparado con el año pasado. José Luis, yo te planteaba un poco el tema porque da la impresión que el gobierno está procurando a través de los impuestos, está haciendo llegar más dinero a las arcas con esto de la campaña que tiene el jueves de evasores, creo que llama, ¿verdad? Y yo te pregunto en primer lugar eso, y luego te pregunto sobre el tema de situaciones, proyectos o planteamientos que se han hecho en el país sobre decir que paguen los que tienen, porque sin duda dicen, si viene el aumento del IVA, el IVA es para todo, pues el IVA lo ibas a pagar vos como niño cuando ibas a la tienda, ¿verdad? Y comprabas lo que comprabas, que nos contabas, pero si hay algunos, digamos, encaminados, algunos proyectos a la consecución de más recursos para el Estado vía impuestos. A ver, ahí van como dos cosas, dos preguntas. Primero sobre el tema de evasión y elusión y lo de los jueves de evasores. La evasión y la elusión no se combate con hashtags. Creo que eso es importante. O sea, se tiene que tener una planificación, pues. Hasta el momento el Ministerio de Hacienda no hay, por lo menos no hay ningún documento público en el que se pueda saber cuál es la estrategia o cuáles son las metas, por lo menos, ¿no? Porque dicen a veces que no pueden hacer públicas las estrategias porque entonces los evasores se van a dar cuenta. Que creo que no hay que hacerlo así. A ver, la ciudadanía tenemos que saber qué es lo que hace el gobierno. A ver, pero vaya, aún así, por lo menos metas, indicadores. O sea, ¿qué es lo que busca hacer el Ministerio de Hacienda? Porque eso es importante para saber si te estás cumpliendo o no estás cumpliendo. Por lo menos decir, mire, voy a recuperar 200 millones de dólares de tal año a tal año, de tal tiempo a tal tiempo. Sí, porque, por ejemplo, de las últimas cosas que se supo es que muchos de estos procesos de jueves de evasores, cuando llegaban a la fiscalía al final no se terminaba de procesar y no se está terminando de procesar porque no se habían cumplido todos los pasos previos. O sea, la ley dice que para llegar al aviso fiscal o a la denuncia fiscal, primero el Ministerio de Hacienda tiene que agotar todos los procesos administrativos previos. Entonces, en muchas ocasiones, esto de los jueves de evasores ha sido más bien ir a presentar esos avisos a la fiscalía sin haber agotado todos los procesos previos, y entonces los procesos se caen. Es algo más mediático. Sí, entonces por eso decía que no, la evasión y la elusión no se combate con hashtag. Se combate con planificación real, se combate también creando mecanismos de transparencia tributaria, se combate creando mecanismos de transparencia fiscal, se combate teniendo una planificación general de gobierno para que la gente sepa en qué se va a utilizar el dinero, ¿no? Entonces, eso en primer lugar. Entonces tampoco podemos decir si está funcionando o no ese plan, porque no hay un plan público que podamos evaluar si tiene éxito o no. Ahora, en términos de ¿qué se puede hacer para aumentar ingresos de parte del Estado, más allá de la evasión y la elusión? Un primer elemento que creo que es importante que ponerlo sobre la mesa es todo el tema de los incentivos y las exenciones fiscales. Hay muchas empresas a las que se les perdonan los impuestos. Exentos de impuestos. Las zonas francas, ¿no? Por ejemplo, toda la ley de turismo que da un marco para que las empresas dejen de pagar impuestos. El tema de los hoteles, ¿verdad? Ajá, cabal. Los hoteles no pagan impuestos. No, ahí dependiendo de ciertas clasificaciones que están reguladas en la ley de turismo. Ajá. También, los ingenios al final se libran buena parte de los impuestos a partir de la ley de incentivos para la generación de energía limpia o energía renovable, porque como utilizan el bagazo de la caña para generar energía, entonces eso lo reportan como generación de energía renovable y se descargan buena parte de impuestos. Entonces, ese marco de las exenciones y los incentivos fiscales es importante que se revise. Ni siquiera tenemos medido cuánto perdemos como país en eso.
Lo que hay son estimaciones que se hacen. Y la última estimación es la estimación de 2017, donde solo en exenciones e incentivos fiscales el Estado dejó de percibir 873 millones de dólares. O sea, estamos hablando de una cantidad 800 millones de dólares. 873.9 millones de dólares. A ver, explicando bien eso. A ver, ¿qué quiere decir eso? Que que los impuestos que el Estado le está perdonando a los privados, ¿ya? Se ha dejado de percibir, ¿ya? Porque como le perdona impuestos a las zonas francas, ya no le paga. Entonces, todos esos impuestos que ha dejado de estar recogiendo suman este monto. Muchas veces, vea, estas exenciones se dan bajo la idea de que si le quito impuestos a las empresas, claro, van a invertir más. Desincentivo. Van a generar más empleo y van a generar más desarrollo y tal. Incluso hemos visto ahí una propuesta de zonas económicas especiales, ¿no? Sí. Que plantean ir todavía más allá de darle incentivos. Pero esto hay que verlo más que con ideas, con datos. Y hay un estudio del BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, donde compara empresas del mismo rubro y de los mismos tamaños que tienen incentivos fiscales, que están en zonas francas, con empresas del mismo rubro, del mismo tamaño, que no están en zonas francas. Y lo que resultó en ese estudio del BID, es del 2015, pueden revisarlo si quieren, es que las empresas que no tienen las exenciones fiscales, las empresas que no están en zonas francas, han crecido más rápido y con mayor nivel de exportación que las que están en zona franca. Entonces, esa idea de que por estar perdonándoles impuestos se va a generar mayor crecimiento, mayor empleo, mayor producción, los datos no sustentan esa afirmación. Mira, y en esto de las zonas francas aparece lo de las maquilas. Básicamente, las maquilas son uno de los mayores pesos. ¿Qué se les perdona a las maquilas? Para decir una palabra así que entendamos todos. Se le perdona el IVA, se le perdona la renta. ¿El IVA? Sí, todo el IVA de importación no lo pagan. O sea, todos los impuestos que cualquier empresa normal le estaría pagando no los pagan. O sea, es un territorio, o sea, por eso la zona franca es un pedazo de país en el que se le perdonan los impuestos a las empresas que estén en esas zonas francas. Por eso las maquilas van a ponerse generalmente en zonas francas para evitar esa regulación impositiva. Sobre el tema de los grandes capitales, José Luis, ¿a los grandes capitales hay alguna excepción también sobre impuestos? Más que una excepción de impuestos es que no tiene impuestos. O sea, a ver, contanos eso. Porque a las empresas hay impuestos, pero se les perdonan. Para los grandes capitales ni siquiera hay impuestos. Ponernos casos, por ejemplo. A ver, el impuesto al patrimonio, como bien se decía, ¿qué es el impuesto al patrimonio? Es un impuesto sobre el valor de todo lo que tenemos. O sea, a ver, si yo tengo una casa, un carro, o 3 casas, 4 casas, ¿verdad? Entonces digo, bueno, esas 4 casas al final de cuentas se valoran por 5 millones de dólares. Y además tengo una cuenta en el banco de otros 10 millones de dólares. Entonces ahí tengo un patrimonio de 15 millones. 15 millones. Entonces el impuesto al patrimonio es una tasa sobre ese patrimonio, o sea, sobre la suma del valor de todo lo que tengo. A ver, aquí se puede rescatar una estimación que hace WealthX, que es una consultora gringa que mide la extrema riqueza. Y esta consultora lo que ha estimado en el reporte del año pasado, que es lo más reciente que tenemos, es que si se le pudiera poner un impuesto del 1% sobre el patrimonio. 1%. Al 1% más rico del país. Estaríamos pudiendo solo ahí grabar un impuesto de 8. O sea, a ver, el patrimonio del 1% más rico del país es de 8.9 mil millones de dólares. O sea, el 8.000 millones de dólares es el patrimonio de los más ricos del país. De los más ricos del país. Okay. O sea, de los que tienen un patrimonio mayor a los 5 millones. Si le ponemos una tasa del 1%. Solo si le ponemos un 1% a esos 8.000 millones ya tenemos 81 millones de dólares ahí.
Sí. Pero ¿con quién te Ajá. metes, José Luis? Sí. ¿Con quién te metes ahí? ¿Quiénes son ¿Quiénes son los esos? candidatos? ¿Quiénes están ahí? Ah, ¿Quiénes están ahí, verdad? nombres no tenemos. No, claro, no. Pero ya podemos claro, saber. Claro. Podemos saber, ¿no? Pero aquí, con eso, creo que es bien importante que tengamos en cuenta que los presupuestos y la política fiscal y los impuestos muchas veces se tocan como que fueran temas muy técnicos, ¿verdad? Esos son temas de economistas, esos son temas de funcionarios, esos son temas de expertos. Pero justo esa pregunta que acabas de hacer nos trae a la mesa que la política fiscal es esencialmente política. O sea, está atravesada de los conflictos de interés que hay en la sociedad. No podemos despegar, decir no, que esto es un proceso técnico, matemático, de números, sin tener en cuenta todos los conflictos de poder que existen, los conflictos de intereses que existen en la sociedad. Y por eso, si no existe el impuesto al patrimonio, es justamente porque hay un sector de la sociedad que ha tenido el acceso a participar y a poner sus intereses sobre la mesa. Y si el impuesto que más se está cobrando es el IVA, que carga más a los que menos tienen, significa que hay un sector de la sociedad que no está viendo reflejados sus intereses en la mesa. Que fíjate, José Luis, que hoy escuchándote, uno da la idea esa. Hay un segmento, o sea, de lo que más se habla de reforma fiscal es el tema del aumento al IVA. Y se dice inclusive que el Fondo Monetario lo que está planteando es aumento a recaudación fiscal, y algunos hacen el énfasis en el IVA, pero el IVA lo vas a terminar pagando el niño que va a la tienda a comprar los huevos, la media libra de frijoles y la media libra de arroz. O sea, eso vamos a terminar pagando el aumento del IVA. Pero sobre lo que estás hablando, por ejemplo, una ley del patrimonio, o sea, eso ni por asomo se puede considerar. Creo que ahorita también, ya que se toca el tema del Fondo Monetario Internacional, hay que recordar que el gobierno viene en negociaciones con el fondo ya desde hace algunos meses, porque la situación está bastante complicada. El término de endeudamiento, el gobierno se está cerrando las puertas para conseguir financiamiento. Y aquí sí que sí se está haciendo un autogol fuerte el gobierno, así un golazo pero en propia portería. Chileno, pero de defensa. Ajá, porque todas las reformas que no reformas, todas las medidas que se han venido haciendo sobre todo desde el 1 de mayo, con la nueva Asamblea Legislativa, en términos de la destitución de los jueces, la destitución del fiscal, todo el endeudamiento que se ha venido aprobando cada martes, pesa. No solo porque nosotros digamos, pesa en el mercado financiero, donde va a conseguir dinero el gobierno. Cada vez más está siendo más difícil y más caro que el gobierno consiga financiamiento para todos los proyectos y para terminar de cerrar el presupuesto. De hecho, para este año todavía son cerca de $1,000 millones que todavía no ha conseguido para terminar de cerrar el presupuesto de este año. De la compra o de la ganancia del Bitcoin va. Ese creo que es un tema aparte que hay que hablar, el tema del Bitcoin y cómo en teoría hay ganancias o no del Bitcoin, Sí, porque eso nos pone... Buen tema. Porque, a ver, solo para terminar, Sí, claro, de la deuda. Son $1,000 millones, un poco más de $1,000 millones que todavía no ha logrado colocar en los letes y setes, como dicen. No, en el mercado financiero internacional. Porque lo que pasa es que con los letes, porque son dos mecanismos diferentes, ¿sí? Los letes son papeles de deuda que se colocan en el mercado nacional a un plazo máximo de 1 año. Que eso lo tienen los bancos, también lo pueden comprar los bancos. Que generalmente lo compran los bancos y las AFPs. Y las AFPs. Y ahí ya son cerca de $2,200 millones que ya están colocados en letes y setes, en letras del tesoro y certificados del tesoro. ¿No? Y eso hace que cada vez haya menos posibilidades de financiamiento en lo nacional, en ese mercado nacional, porque están cada vez topando ahí. Y afuera lo que se colocan son otros instrumentos que se llaman eurobonos. Esos eurobonos son papeles de deuda que se venden en el mercado financiero y tienen una característica bien particular.
En los préstamos, cuando va a pedir un préstamo el gobierno, o nosotros y nosotras, vamos a un banco a pedir un préstamo, nos dicen, bueno, este préstamo va para 20 años, ¿verdad? Y las primeras cuotas, o sea, pagamos un poco más alto de los intereses, pero a medida que vamos pagando capital, la porción que pagamos de intereses se va haciendo cada vez más pequeña. Y al final de los 20, 30 años que era el préstamo, pagamos la última cuota y listo, terminamos. En el caso de los eurobonos, el gobierno se compromete a pagar una tasa de interés, pero no paga amortización de capital. Entonces, por ejemplo, el año pasado pagas intereses, pero no pagas capital, ¿se entiende? Sí. ¿Ah? Pagas intereses, pero no pagas capital. Sí, o sea el capital ahí va quedando. Ahí va quedando. Okay. Por ejemplo, en julio del año pasado se emitieron $1.000 millones, así, una deuda de $1.000 millones que se fue a emitir en el mercado de Luxemburgo, y ahí nos lo prestaron a un 9.5% de interés. ¿Qué quiere decir eso? Que de aquí al 2052, porque fue de 32 años, de aquí al 2052, cada año vamos a tener que estar pagando $95 millones de intereses, solo de intereses. 95 millones todos los años de aquí al 2052. Y en el 2052, como no hemos pagado nada de amortización, todavía vamos a deber los $1.000 millones y tenemos que pagar de un solo los $1.000 millones. Vea, esos procesos de endeudamiento creo que son de los más caros que puede conseguir el gobierno, y son justamente también, vea, entre más se están dando todos estos procesos, entre más aumenta la deuda, más caro le sale, y por tanto más caro es todo este proceso que estamos haciendo. Voy a hacer la última pausa, José Luis. Mira, lo que plantea Fran Hueso, el Bitcoin despierta interés. El presidente publica cada rato, dice, revisen su Chivo Wallet, revísenla. Y esto le está cambiando la vida al salvadoreño. Revisar la Chivo Wallet, que Francisco Gómez ahorita, que ya él tiene su cuenta de Chivo Wallet, ¿verdad? Que ahí tiene los $30, pero también ha hecho inversiones, ¿verdad? Entonces está revisando, como dice el presidente, revisa su Chivo Wallet. Es que el país, en serio, este tipo de apuestas financieras también tienen que ver con que el país va a salir adelante. Se ha gastado el dinero del Estado para montar la Chivo Wallet. Ayer veía pasar enfrente de mí hasta una como tipo microbús del Chivo Wallet. ¿Qué inversión más grande han hecho con el Chivo Wallet? Y es que esto le va a salvar la vida no solamente a nosotros, que tenemos una Chivo Wallet, sino le va a salvar la vida al país financieramente. Eso le voy a preguntar. Vamos a hacer la pausa porque ya es necesario. Sí. Y al regresar platicamos con José Luis Magaña, economista de la UCA, que está con nosotros. Ya volvemos en Frecuencia con Julio Villagrán. Productos y servicios esenciales. Te ofrece productos para limpieza, desinfectantes, lejía, jabón líquido para platos, jabón líquido para manos. Además, productos higienizantes como alcohol gel, alcohol 90, desinfectante a base de amonio cuaternario y mucho más. Visítanos en Primera Calle Poniente, número 2215, frente al CNR. Teléfono 2523-5438. Búscanos en Facebook como Esenciales SB. No olvides tomar en cuenta las medidas de bioseguridad para evitar contagios de COVID-19. Productos y servicios esenciales. Nuestra programación abre un espacio para audiolibros, porque educar y entretener también es la prioridad del 106.9 FM Radio. Sintoniza los miércoles a las 6:30 de la tarde, sábados a las 10 de la mañana y la retransmisión de ambos capítulos los domingos a las 9 de la mañana. Audiolibros, educando a través de los sentidos. Estás escuchando En Frecuencia con Julio Villagrán. Bueno, seguimos con más de su espacio En Frecuencia y vamos a leer un par de comentarios. Gracias por quienes están ahí conectados a través de YouTube y Facebook.
Un comentario que me llama mucho la atención, dice Peter López, solo en El Salvador no se pagan los impuestos. Aquí en Estados Unidos el tío Sam no perdona a nadie. Dice, pagamos por propiedad y capitales. Saludos, don Julio. También nos mandan saludos desde Oklahoma y desde Canadá. Ok, mira, José Luis, este planteamiento del Bitcoin, digamos, yo siempre creí, lo voy a confesar, que era una especie de planteamiento así que como entre broma y en serio, ¿verdad? Esto del Bitcoin, pero al final esto se hace realidad. Se hace realidad y estamos ahí. Al final yo lo que veo es que la gente, el pueblo, digamos, para ponerlo así de manera más entendible, sí está descargando sus $30 y se los está gastando. Claro. Enfrente de mí, en uno de los supermercados, ¿verdad? Una señora hizo la transacción y sacó gastó sus $30 en productos en el supermercado de manera muy fácil. Honestamente, muy fácil. Y se gastó y le dieron $29.60 y dijo, sí, aquí está. Y entonces le hicieron y todo muy fácil, ¿verdad? Pero ya se lo gastó. Yo me imaginé que esa persona realmente ahí estaba como cerrando ya el caso del Bitcoin. Para ella el Bitcoin ya no vuelve a pasar porque ya no va a tener otro dinero que no sea un dinero propio, porque no lo tenemos para poder meter a este sistema. Este tipo de apuestas, José Luis, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Es propagandística? ¿Es que estamos ya en otra era donde las finanzas también son algo cool ya, ¿verdad? Ya no son tan a la antigua. ¿Frente a qué estamos presentando este tema? A ver, cuando hablamos del Bitcoin, creo que hay que tener en cuenta que no estamos hablando de una moneda digital. No estamos hablando de una moneda digital. Pero la ley, ¿qué dice? Estamos hablando de un criptoactivo. Y hay que tener una diferencia, entender esa diferencia entre moneda y activo. A ver. La ley dice moneda de curso legal. Sí, pero no sirve como moneda. Por lo menos todavía no. ¿Por qué no? Porque la moneda, ¿cuál es la función del dinero? ¿Cuál es la función de las monedas? Poder hacer intercambios, ¿cierto? Poder intercambiar. Sí. O sea, a ver, te doy esto, te pago tanto. Pero también la función de la moneda es ser una reserva de valor. Es decir, que yo voy a guardar $100 y que tengo así esos $100 para alguna emergencia. ¿Sí? El Bitcoin no cumple con esas funciones. Porque tiene todavía un valor demasiado cambiante. O sea, el Bitcoin funciona como un activo de inversión. ¿Qué quiere decir eso? Que funciona como cualquier otro instrumento financiero en los mercados de valores que se negocia. O como pongamos, para ponerlo quizás así más, es como cuando se sabe que va a haber sequía y entonces hay quienes compran maíz barato para después, cuando esté el impacto de la sequía y hay escasez de maíz, venderlo más caro. No se compra así el maíz para intercambiarlo, se compra para intentar obtener ganancias. Entonces, el Bitcoin en el mundo lo que funciona es para ser un activo de inversión, es para intentar conseguir ganancias. No funciona como moneda, porque todavía no tiene esa estabilidad. Posiblemente en el futuro llegue a tenerle, pueda funcionar como moneda. Creo que la tecnología así avanza. Claro. En procesos, ¿cierto? Pero actualmente el Bitcoin no funciona como moneda, no es capaz de servir como moneda. Es capaz de servir como un activo de inversión y así ha venido sirviendo. Esa diferencia fundamental entre activo de inversión y moneda creo que no se comprende en el gobierno o no se quiere comprender, no sé. Pero el hecho de que se haya planteado en términos de la ley hace ver, ¿verdad? Una de dos, ¿verdad? En parte eso y en parte también que ahí se está manejando cosas de manera demasiado opaca. No sabemos hasta el momento cuál es la relación que tiene Chivo con el gobierno, con Athena, que es la de los cajeros, con Strikes, que es la de las aplicaciones. O sea, ¿cuál es la relación en todo este ecosistema? Ahí hay contrataciones, hay licitaciones, hay asesorías, hay contratos. ¿Qué? O sea, no sabemos ni siquiera eso, ¿sí? ¿Cuánto costó desarrollar la Chivo? Vea, ¿cuánto ha costado desarrollar el archivo? Porque no es que nació de la nada. Pero también crean una sociedad anónima, José Luis.
teniendo activos o digamos dinero del gobierno. Sí, a ver, Chivo SADCB, según los registros de comercio, fue un cambio de nombre que se hizo a Inversiones El Salvador número 1, algo así se llama. SADCB también, Una empresa que tiene tiempo. que se creó en el tiempo de Solbank, en la CEL. ¿Sí? Y es una empresa subsidiaria de otra empresa que es de la empresa bueno, no recuerdo ahorita el nombre, de transmisión de energía eléctrica. Etesal, la empresa de transmisión de energía eléctrica del Salvador, Etesal, que es una empresa creada por la CEL. Entonces la CEL crea una empresa que crea la Chivo. Entonces, en esa red que se creó para crear esa empresa, lo que pasa es que muchas de las regulaciones del sector público se terminan diluyendo, porque como es la empresa de la empresa de la CEL, ya no es una institución, pero sí recibe recursos públicos. ¿Cuántos? No sabemos. O sea, hasta eso, ni siquiera sabemos cuántos recursos públicos se le han inyectado para el desarrollo del archivo, para la administración del archivo, para colocar los cajeros Chivo, para pagar a los promotores, las promotoras de Chivo que están allá afuera de los cajeros. O sea, todo ese dinero que no sabemos cuánto se ha utilizado para eso. Y bueno, lo que sabemos es que se han utilizado 205 millones de dólares, eso sí, de dinero público, de los cuales 150 millones iban a un fideicomiso en Mandesal. Otros 23 millones eran para 23.3 millones para una cosa que se llama Proyecto Crypto Friendly, que decía que es para la promoción del Bitcoin, pero realmente no sabemos bien de qué se trata. Crypto Friendly. Crypto Friendly, sí. Crypto Amigable. Algo así, Crypto amigable, en inglés. Claro. Pero no hay nada que nos diga de qué se trata. O sea, si es dar capacitación o dar tecnología o dar qué, o sea, no hay nada que nos diga de qué se tratan esos 23.3 millones. Además hay otros 2 millones en la CIGET para crear las capacidades del manejo del Bitcoin, y otros 30 millones de dólares que en teoría se utilizaron o se están utilizando para el bono de los $30. Al final son 205.3 millones de dólares que ya, por lo menos de los que sí sabemos, que se han utilizado para el desarrollo del archivo y que han salido de un préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica por 20 años. O sea, esos $30 que estamos sacando ahorita del archivo wallet los vamos a estar pagando durante 20 años. ¿Y cuánto vamos a pagar? Yo le pregunto al economista José Luis Magaña esta mañana, y esto, José Luis, esta inversión, si esto realmente pudiera aportarle al país, digamos, una esperanza de poder que el país se sienta bien, que la gente se sienta bien. Yo lo decía, yo le decía a algunos invitados a mi programa, les decía yo, miren, ¿y esto a la gente le va a solventar los problemas o no? ¿Va a solventar los problemas de pobreza o no? José Luis, en términos generales, así como se plantea el uso del Bitcoin y el archivo wallet, ¿ayuda al país? Así de manera genérica te lo pregunto, ¿ayuda al país? ¿Estas cosas ayudan al país o solo son plataformas de promoción del presidente hacia un país que va encaminado a las nuevas generaciones? ¿Cómo lo ves tú en términos generales este uso? El Bitcoin por sí mismo no es ni bueno ni malo. Es una tecnología, es una herramienta, como cualquier herramienta, todo depende de cómo se use. ¿No? Yo puedo tener un martillo y con un martillo puedo hacer una mesa, hacer sillas que nos van a servir, o me puedo poner a quebrar ventanas, a quebrar paredes. Entonces todo depende cómo se utilice. Entonces, si vemos en el marco de la ley, no aporta realmente al país. Como se ha formulado, no tiene el potencial, o por todo el potencial que puede tener el Bitcoin, se le ha quitado con la ley que se ha formulado y el proceso de implementación. Porque el Bitcoin no es mala palabra, o sea, el Bitcoin funciona en varias partes del mundo, lo utiliza una porción pequeña de gente para lo que tú decías, el tipo de inversiones, la gente que amanece pensando, voy a ver cómo amaneció el Bitcoin, pero los salvadoreños no amanecen pensando en eso, honestamente, José Luis.
Es que por eso mismo, porque es que el Bitcoin, como no es moneda, como no funciona como moneda, no puedes poner tus ingresos ahí. No puedes poner tus 50 pesos que te sobran, si tenés 50 pesos que te sobran. Pero el dinero de la comida no lo puedes poner ahí, porque no puedes esperar a que suba el precio del Bitcoin para ir a pagar la luz. No le puedes decir al de la casa que te espere que suba el precio del Bitcoin para pagar la casa, para pagar el recibo del agua. Eso no puedes decirle, mire, hoy el precio del Bitcoin bajó, entonces no le voy a pagar, porque no. Vea, debo un par de días a ver si el Bitcoin sube. Vea, si el Bitcoin sube, pagamos el almuerzo. Si el Bitcoin baja, nos quedamos sin desayuno. Vea, entonces, por eso es que no puede funcionar como moneda. Funciona como activo de inversión, que puedes poner ahí pisto que tenés. Si te sobra pisto, pues. Vea. Pero mira, José Luis, yo te insisto. Entonces, ¿por qué la ley dice que esto es moneda de curso legal? Porque no lo han entendido o no lo quieren entender. Porque no sirve como moneda de curso legal. Están intentando forzar algo que no es. O sea, porque algo diga algo en la ley, no quiere decir que funcione así. Este es un teléfono, pero yo puedo decir que es una taza. Pero por más que yo diga que sea una taza, esto sigue siendo un teléfono, no es una taza. ¿Cierto? A ver, esto al final se vuelve un recurso que le ha funcionado al gobierno hasta ese momento, porque hablando a que cuando el presidente escribe a través de su cuenta de Twitter, dice, hay tantos que han descargado ya la Chivo Wallet, pero de ese porcentaje, ¿cuántos solo van, como dice Julio, a sacar los $30 y se terminó? ¿Y cuántos tienen esa quizás capacidad para decir, voy a seguir invirtiendo mis $50? Haciendo transacciones. Hay un porcentaje. Números no tenemos, no hay números confiables. O sea, no Los números del presidente son esa gente que ha llegado a descargar, a sacar sus $30. Ni siquiera eso sabemos. O sea, no sabemos a qué se refiere el presidente cuando pone esos números, si son descargas, si son usuarios. Y de hecho, si vemos los últimos días, han habido varios reportes de personas que sin haber descargado el archivo, sin haber registrado, tienen una cuenta a su nombre. Entonces, en esos números habrán entonces también varias de estas cuentas que se han creado de personas que no han querido crearla y que se les ha supretado. Pero ¿cómo falsificar un DUI? Porque no sé si hay algún tal vez hackeo o algo, pero de repente, bueno, yo veía a Lorena Peña que decía, a mí también me han falsificado mi DUI, ya no puedo, me he dado cuenta de eso. O sea, ¿cómo tienen esa capacidad para...? Más que una capacidad de hackear la aplicación, es una vulnerabilidad de la aplicación misma. O sea, en teoría, cuando uno descarga la aplicación, uno tiene que tomarle foto al DUI y luego tomarse una selfie para que la aplicación verifique que vea la validez de eso. Pero han habido varios reportes que le puedes tomar foto a cualquier cosa, no necesariamente a un DUI, y te lo verifica como tal. Entonces solo necesitas el número de DUI y el nombre de la persona. ¿Y cuántas veces no damos el DUI y el nombre en varias partes, pues? Este tema, para ir aterrizando, José Luis, este tema, ¿hacia dónde lo ves tú, tu visión como economista, hacia dónde lo ves que va? ¿Va a tender al final a ser, digamos, a invisibilizarse el tema, a desaparecer ese tema? Porque según se ve, digamos, la gente ya le pasó el entusiasmo, inclusive al gobierno como que le está pasando el entusiasmo del Bitcoin, de la Chivo Wallet, porque ya la idea era entregar los $30 y le sirvió al presidente. Ya mi presidente me dio $30, ya ese tema ya se acabó. ¿Tú qué tendencia ves sobre este tema? Depende mucho de los escenarios que se pueden plantear. La ley Bitcoin, hay que recordar, es obligatorio. O sea, dice el artículo 7, dice que es obligatorio que si alguien te ofrece pagar en Bitcoin, vos tenés que recibir ese pago en Bitcoin. ¿Sí? Eso lo dice la ley. Ahora, la excepción, porque sí había excepción, y una era que fuera un hecho notorio y evidente que las personas tuvieran acceso a la tecnología para manejar Bitcoin. El hecho de que ahora la gente haya descargado la Chivo Wallet para tener los $30 y entonces ha creado una cuenta para poder acceder a esos $30, pues entonces sí hace notorio y evidente que sí tienen acceso a la tecnología.
porque si ya descargaron los $30 en archivo wallet, tienen acceso. Y entonces ahora sí, ya aquella excepción ya no les cubre. Ahora las personas están obligadas a pagar. Entonces, a recibir pagos con Bitcoin. Entonces, aquí creo que se abre una enorme posibilidad por lo que hablábamos antes. El gobierno está teniendo problemas en encontrar financiamiento afuera. Financiamiento en el mercado internacional, financiamiento con organismos internacionales. Y puede ser un escenario el hecho de que el gobierno intente pagar algunas obligaciones internas a través de algún token gubernamental, un token que no sea ni Bitcoin ni Chivo, ni Bitcoin ni dólares, a través del Chivo Wallet, ¿no? Porque eso es algo que ya es un peligro tan evidente que se pone de manifiesto incluso en las últimas declaraciones que se han dado, lo del hospital veterinario que se quiere construir. Claro, sí. A ver, creo que es muy importante analizar esa situación. Dice el presidente que el gobierno tiene 700 bitcoins y que de esos 700 bitcoins han tenido una ganancia de $4 millones y que con esos $4 millones se va a crear el hospital. A ver, si esos 700 bitcoins que el gobierno compró, ¿los tiene el gobierno o los tiene la gente en archivo? O sea, porque esos 700 bitcoins era para que la gente que descargara el archivo wallet y pudiera y se registrara, se le diera el bono, los $30 en bitcoin. Entonces, para eso eran los 700 bitcoins. Entonces, ¿quién los tiene? ¿El gobierno o los tiene la gente? Con la gente. Bueno, ¿cuántas dudas van quedando sobre este tema? Todavía, yo creo que tiene que hacer otro programa para... José Luis Magaña, gracias por venir con nosotros. No, muchas gracias aquí por la invitación, Fran, Julio, amigos, amigas que nos han estado escuchando y viendo. Interesante posición. Este programa queda ya puesto en YouTube, tanto en el canal de la 106.9 y en Facebook también queda ahí puesto, y también en los canales de TVX también queda puesto, y también en Televisión Santiagueña también queda puesto en Facebook Live para que ustedes puedan retomar lo que hoy hemos platicado, Frank. Bueno, gracias por haber estado con nosotros. Saludos a toda la gente que se conecta siempre a través de nuestras plataformas. Y rápidamente, el día lunes estará conmigo en el estudio el doctor Julio Olivo, magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Lo amenazaron que lo iban a expulsar del Tribunal Supremo. Julio Olivo, el próximo lunes en Encuentro con Julio Villagrán. No puede perdérselo. Gracias a todos. Pasen un feliz fin de semana. En Frecuencia con Julio Villagrán, 106.9 Radio. Gracias, hermano. Los conceptos vertidos en el programa anterior fueron